En videos anteriores ya revisamos este proyecto en donde prácticamente tenemos que era una casa pequeña de un solo piso y lo que tratamos de integrar fue en la parte de la recámara principal que encontramos aquí en la parte de arriba con lo que es la zona de acá que se convirtió en una sala comedor. Y aquí lo que vamos a analizar es que tenemos diferentes alturas de losas. Vean que por ejemplo esta altura de aquí es muy diferente a la altura del lecho bajo de esta losa, y eso es porque esta losa nueva va a ir prácticamente sobre la estructura que va aquí arriba, pero al mismo tiempo vemos que la estructura pues no está sola, no es una losa plana, sino que tiene estos elementos que brotan aquí que se le conocen como traves, pero bien, no todas las traves deben de ser así, deben de ir, estas mismas a su vez se apoyan de lo que son las columnas, que son estos elementos que tenemos aquí. Tenemos otros elementos como este que también funciona como columna y otros que pueden funcionar como volado. Y todos esos elementos, pues en este video vamos a analizar el criterio para la colocación y empotramiento de estos elementos horizontales que nos ayudan a cargar las losas o muros de carga y todo lo que tengamos en nuestro proyecto de construcción. Planos constructivos. ¿Qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y esto es Planos Constructivos, donde ponemos y buscamos poner al alcance todo lo que se necesita saber en términos de construcción. Y este es un proyecto ya viejito, ya tenemos bastante con él, pero sí, pues es muy marcado lo que son las traves, vean. ¿Por qué? Porque aquí se hicieron varias divisiones, se demolió este muro, etcétera. Y ya por ahí tenemos un video donde hablamos de él y todos los criterios que se tomaron, inclusive cómo unir las traves viejitas con las nuevas, quien ahí en la ficha, no sé si acá o acá, se las voy a poner para que lo puedan checar, y cómo empotrar todos estos elementos. Pero en esta parte pues vamos a hablar de otro proyecto, un proyecto nuevo, pero no tenemos las traves tan marcadas, tan así valga la redundancia, y que es este de aquí. Vámonos para acá. Y aquí la premisa es que las traves pues vayan ocultas, que no se vean en la losa. Y muchas veces pues aunque dé la impresión de que los claros son muy largos, o sea que están muy, porque también aquí hay que buscar la manera de cómo maquillarlo, de que no se vea que los claros son muy largos, muy grandes, pues vamos a hacer que este proyecto, que ya se me trabó esta maravilla, a ver, vamos a checar por qué fue. Ahí está, ya agarró un poquito la onda, nada más era en lo que la computadora se estabilizaba. Que por cierto nos ausentamos un poco porque nos compramos un nuevo bebé aquí en la construcción para hacer pues prácticamente los diseños. Estamos esperando que nos llegara una tarjeta gráfica y un servidorcito pues para ya empezar a levantar más trabajo. Y bueno, pues la premisa es esta, ¿no? Vamos a tener aquí, si nos vamos a la planta, primera planta, vamos a encontrar que tenemos un núcleo de carga prácticamente que se identifica en todos los pisos. Si nos vamos aquí, déjenme borrar este de acá, son las muestras que ahorita las voy a agarrar, y vamos a notar estos dos núcleos de carga. Uno, que son los apoyos principales, que son este de aquí también, y luego esto que está aquí en el centro. Entonces vamos a decir que vamos a unir esto con esto y esto con esto. Todavía se pueden dar pruebas que todavía estoy haciendo pruebas con la máquina porque realmente estoy manipulando otro escritorio. Si ven que lo hago acá, aquí ya se puede hacer sin ningún problema. Pero de este lado, como es otro, el servidor, ¿no? Vamos a decirlo, pues ahí sí no me permite. Pero la premisa es esa. Vamos a todo lo que ya vimos en el video pasado sobre los castillos. Ahora vamos a ver el criterio para lo que son las traves, ¿no? Y estaba yo aquí en este de los detalles estructurales, porque aquí hay un detalle muy interesante que tenemos de muros. Y aquí en los muros el tema está
en que muchas veces pues estamos viendo lo que son las cadenas que se van a colocar en la parte de arriba, los cerramientos, las de ligas, etcétera, etcétera. Y normalmente la distancia en la que se deben de colocar una cadena con otra, ya sea de la de desplante a la otra, es 20 veces el espesor del muro. O sea que si tienes un muro de 15 centímetros, esta cadena va a 80 tarada. Va a 3 metros, y ya metes el cerramiento, a no ser que tú tengas ventanas, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde debes de analizar pues el tipo de elementos que vas a poner, porque si vemos la losa, y es algo que yo siempre modulo, por ejemplo, vean las ventanas, pues no están hasta arriba. Yo siempre trato de... Esta casa, por cierto, déjenme decirles que es en Villahermosa, entonces Villahermosa es un lugar muy caliente, tratamos de hacer las alturas de 3 metros que sean bastante altas, pero normalmente las hojas de cristal van moduladas de 260 por 180, entonces yo por lo general procuro que estos módulos vayan de 90, 3 módulos, y bueno, pues ya por 260 lo máximo de altura. Porque si luego para estar comprando, si hay cristal más grande, hay otra hoja mucho más grande, pero la más comercial es esa, y luego para conseguir las otras. Entonces de ahí que las ventanas más grandes estén moduladas a esa medida. E inclusive así le damos una cierta modulación a la fachada. Y esa es la premisa. Pero regresando al tema de las traves, pues lo que vamos a analizar es que primero son los claros, y los claros pues ya dijimos son la distancia entre apoyos, prácticamente la distancia que hay de este muro a este otro muro es un claro, etcétera. Y si nos vamos a la planta, pues aquí siempre les he comentado que los castillos lo que trabaja pues es la distancia más corta de claros. Entonces aquí tenemos 327 y tenemos un ancho de 621. Entonces aquí vamos a ver que hay varias cosas interesantes. Si por ejemplo vamos a hacer una losa de Vigueta y Bovedilla o de Bloquelón Santa Fe, creo que le llaman en Colombia, y de diferentes elementos, o la famosa unidireccional, que es, pues van a ver que también la losa trabaja como si fueran muchas pequeñas traves. Si es reticular, pues también trabaja. Pero mira, tenemos 428. Entonces el 428 es el que nos ayuda a que el claro menor, no este de aquí de 627. Y eso nos ayuda a dar la impresión de que pues es un espacio grande, cuando en realidad tenemos un espacio de 4 metros. Solo que pues en el claro menor pues mide 427. Entonces algo que siempre se empieza a ver hablando de lo que son las cadenas y castillos, pues es el tema de lo que son los cerramientos. Y muchos de estos cerramientos, cuando tenemos losas reticulares, que si se van al canal ahí pueden ver también el tipo de losa reticular y la losa de unidireccional o de Vigueta y Bovedilla, porque que es, por ejemplo, ese tipo de losa es mucho más económica. Ya lo hicimos con un análisis de costos y precios unitarios, y pronto empezaremos a actualizar todos nuestros precios. Chéquenlo también si ustedes son profesionales de la construcción, pues aquí el software Project Pro nos apoya bastante, donde pues también pueden suscribirse abajo en la descripción. Son un software líder en Estados Unidos, y esto pues les puede ayudar muchísimo a ustedes que se dedican ya de forma más profesional y no con Excel, que el Excel es más tardado. El Excel pues prácticamente ya le trabajas un poquito más, sobre todo si tienes que hacer muchos presupuestos. Entonces ahí les dejo la liga de Project Pro para que lo vean ustedes. Entonces pues ya les comenté, una de las maneras con la que hicimos fue prácticamente engañar al ojo para dar la amplitud, concentrando la mayoría de las cargas en este centro, que si ustedes lo ven pues se repite en todos los pisos. Si nos vamos acá, pues ahí tenemos las escaleras, y ese muro pues va hasta arriba. Entonces así dividimos un poquito las cargas, y podemos utilizar traves que van embebidas. Embebidas es que van dentro del concreto, entonces no se van a dar a notar. Y aquí tenemos estos elementos de acá. Y la primera trave que vamos a notar es la trave de borde. Se le llama trave de borde porque prácticamente es un borde para delimitar lo que es la losa.
Y al mismo tiempo muchas veces también funciona como cerramiento de lo que son los muros. Esta trave es muy útil para todos los cerramientos de muro. Y cuando no tenemos así una prácticamente muros de carga, no tenemos que cargar un muro en medio, pues esta trave de borde pues, te permite muy fácilmente hacer ese tipo de elementos, cerrarlos. Y por ejemplo vamos a ver que tenemos el núcleo este de aquí, este núcleo que si nosotros le damos acá de este lado en ArchiCAD, esa es la ventaja, pues nos da Show as a Trace Reference, o sea, lo mostramos como referencia de trazo. Vamos a notar que aquí abajo tenemos muro. Entonces, aunque esto vaya a ir oculto, pues necesitamos dejar una trave para darle cerramiento a lo que son los muros de abajo. Esta trave pues prácticamente puede no repetirse en la planta alta. Y como aquí todo el muro, todos los muros de las orillas, prácticamente vamos a hablar de muros eje 1, 2 y 3, pues son muros prácticamente de carga. Entonces no vamos a tener ese problema. Podemos dejar esta trave y sin problemas nos va a funcionar la trave de borde. Otro que tenemos que funciona como trave de borde, pues va a ser el de aquí, que no se nota tanto. Esto de que no se nota ya es cuestión de ArchiCAD, porque aquí es un tema que le tienes que ajustar. ArchiCAD es el programa que uso y vamos a verlo, 8. Y lo que estamos representando o buscamos representar es este muro de acá. Entonces igual hay que centrarlo, ¿no? Yo me voy un poquito más rápido. Voy a pausar. O voy a adelantar, mejor dicho, el video. Entonces, aquí un tema que siempre los arquitectos damos dolor de cabeza a los ingenieros, pues porque nadie queremos batallar. Esa es la verdad. Entonces, pues muchas veces es más fácil calcular una trave peraltada, fondeada, como le llamamos, que vaya de aquí a acá, pero ¿qué pasa? Que muchas veces como arquitectos, pues es ahí donde les damos el dolor de cabeza a los ingenieros, pues queremos que se vea limpia, que no tenga esas bajadas que tenemos aquí, que no se vean las traves como lo que teníamos en la otra casa. Entonces eso es algo que los ingenieros como nos repelan. Y bueno, hasta me tocó ver un video de unos albañiles de esa trave está mal porque está chata. Eso de las vigas chatas mientras las calculen bien. Y les recuerdo, pues esta es una propuesta de criterio estructural que obviamente ya después nosotros los arquitectos siempre las promovemos para que ya después el ingeniero las analice, vea si son viables, si a lo mejor está un poquito sobrado, si le falta un poquito. Esto no es cálculo estructural, pero ya más o menos con eso se da una idea. Y es algo que les choca a los ingenieros que les diga, pero es la verdad, muchas de las cosas nosotros hacemos primero el criterio y sobre eso ya se va moviendo el ingeniero, ¿no? O sea, no es como que algo que nunca se haga, que está súper mal. Entonces, por ejemplo, aquí podemos meter una trave en este núcleo de aquí. O sea, vean el eje. Obviamente, pues tiene que estar de este lado. Chequenla. Vamos a centrar. Y lo mismo del otro lado. ¿Por qué? Porque va a estar cargando los muritos como este de acá. Entonces, todo eso iba a estar descansando. Si se fijan, tenemos un eje de tres castillos K4 que son mucho más anchitos de lo normal para detener esta estructura. Y recuerden que mientras haya traves, todas estas traves forman un entramado que entre ellas trabajan juntas. Entonces no es como que
No es como que, te quedó un poquito desfasada la trave, pues se puede hacer que funcione, no es como que algo imposible, que es algo que mucha gente luego... Y luego puedes meter otras traves para lo que es sobre todo aquí, que en la parte de arriba pues tenemos muro de carga. Entonces esta trave viene, pues esta sí va a cargar todos estos muros. Miren, vean, déjenme, voy al 3D. Prácticamente esa trave corresponde a este eje. La columna está oculta aquí en este muro. Y, o bueno, el castillo, porque realmente ya les había comentado, y el otro castillo lo tenemos aquí. Entonces si nosotros nos vamos, déjenme alejo un poquito, y yo me voy para arriba. Sí, pues literal así es. Si yo subo, pues vemos que ahí tenemos este muro de aquí, y si sigo subiendo, pues aquí voy a tener inclusive, este no es muro, este trabaja más como elemento de acero, pero tenemos este muro de aquí también. Entonces todos esos muros que vamos a tener, pues es importante que los vayamos documentando sobre este eje, y necesitamos una trave mucho más chonchita, mucho más armada. Y bueno, pues ustedes saben que parte de eso el cálculo no lo da con habilitando lo que son la varilla, el número de varillas, que se determina en base al área de acero, al área de concreto y otros elementos que se van dando en el cálculo estructural, que bueno, pues, se van analizando. Y pues varillas, muchas marcas, muchos elementos, ¿no? Uno de esos que tenemos es nuestros patrocinadores, que son Tiasa. Tiasa es una varilla de Orizaba, y bueno, pues ellos les encanta buscar maneras de que su varilla se corroa menos. De hecho, dice que han hecho pruebas en Veracruz para demostrarlo, y otra cosa es que también buscan darle el mayor número de corrugas, esto para darle más, que se adhiera mejor, ¿no? Son un tipo de elementos que ellos manejan, ¿no? Entonces todo el tipo de traves, el número de varillas, el número de estribos, la forma en cómo pues también implica todas las fuerzas que les he platicado, que son pandeo, que son cortante. Y por ejemplo aquí vemos el muro, está pues prácticamente es una fuerza de cortante, porque con presión va abriendo la losa, y por eso se requiere un mayor refuerzo en este lado, a comparación de donde por ejemplo aquí tenemos muros de carga. Entonces esta carga puntual perfectamente nos puede dar otro tipo de trave. Lo mismo con las traves de borde, y que es muy diferente. Por ejemplo también acá de este lado, que es la que va a soportar los claros de las ventanas. Entonces ya, y algo que en lo personal me gusta hacer y les sugiero que hagan, es mejor pónganle ashurados a sus traves, porque le ponemos T1, T2, y luego hay veces que no es tan exacto. Aparte se saturan los planos con el T tantos, T esto, T el otro. No hay como que lo tengas configurado así. Otra cosa que vamos a notar es, por ejemplo, y cheque los videos del canal. Uno es Peralta y Claro en estructuras, y ahí le estoy mostrando pues prácticamente con el calor de Playa del Carmen, que pues, te dicen está bien sudado el arqui, pues es que ahí te paras y en un ratito ya hace un calorón. Y por ejemplo vemos la carga puntual de aquí de lo que es este tabique, y vean cómo lo que pasa o las diferencias al poner tú las vigas peraltadas, vean a que si yo las acuesto, ¿no? Entonces si las acuesto pues no va a ser lo mismo la deformación vean que es mínima. Pero si yo me cambio acá, pues ya la deformación es mucho mayor, y va muy de la mano con lo que es estructuras en voladizo y cómo trabaja el acero, etcétera. Y pues lo más famoso fue la caguama y al puerco del arqui sudando. Pero se pueden dar muchísimo una idea. Regresando otra vez al modelo de acá, pues vean que todo se reduce a traves de borde, cadenas de cerramiento, los elementos que vamos a tener, peraltes y elementos de conexión. Que chequen también ese video donde estamos hablando de la casa, de esta casa que mostramos aquí en el otro video. Ahorita se los busco para que lo chequen al final.
y al final tenemos que conectar todo lo que son los muros que tenemos acá, que aquí por ejemplo también hay otro detalle que podemos desfasar un poquito este muro para que nos entre, o realmente podemos meter otro tipo de cadena. Finalmente tenemos este apoyo de aquí y nos sirve para que este muro nos quede de este lado, y es algo muy importante, es algo que les comento yo, ¿no? Cuando vamos a tener nosotros un muro aquí, por ejemplo, vamos a tener que meter una trave secundaria que tenemos aquí con la T3, T4, y que va de lo que es la trave de borde a esta trave de aquí, y así vamos dando seguimiento y continuidad en lo que son los elementos que van dentro de la losa o que vayan a ir fondeados. Esto lo notamos mucho más en la parte de los detalles estructurales. Cuando estamos haciendo un plano estructural, pues hay que estar checando cómo van armados, ¿no? Por eso les comentaba, el armado me refiero al tipo al acero que le vamos a meter, donde pueden ser 4 varillas del número 6, cuando son fondeadas, o sea que vayan a ir sobre la losa. Por ejemplo, 2 varillas del 5, 2 de 3 octavos, o sea, todo depende de qué van a estar cargando, cómo van a estar repartidas las cargas. No es lo mismo tener la carga cerca o lejos, eso es algo bien interesante. Pero espero que con esto se hayan dado una idea de cómo más o menos vamos dando el criterio para lo que es, si lleva un muro de carga, pues hay que meter una trave, sobre todo si son claros largos, o también en los bordes debe de llevar su trave de borde, porque pues sirve de cerramiento y nos sirve para delimitar todos los bordes. Por ejemplo, aquí lo que son los volados y demás elementos estructurales. Espero que les haya servido, constructores. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo, y bueno, si quieren seguir más este contenido del canal y estar al pendiente para seguir aprendiendo y teniendo todo este conocimiento, no olviden de suscribirse, darle a la campanita, y también si quieren algún proyecto con nosotros, pues abajo en la descripción les dejo mis datos de contacto, un correo, y ahí pues ya les damos costos de proyectos, etcétera, porque no todos los proyectos son iguales, ni cotizar por metros cuadrados a veces les conviene a ustedes. Hasta luego.